Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio, oleada literaria cargada de palabras y tradiciones que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Les voy a compartir un fragmento de la obra Viaje a pie de Fernando González. Por ese camino, ya lejos del marco estrecho de nuestros 33 años, lejos de las ideas suministradas a precios altísimos por el negro Cano, lejos del monótono amor de nuestras primas, abrimos los ojos y vimos que todo es amor y muerte. Unos racimos de flores, inverosímiles, moradas, carnosas, servían de regios lechos amorosos a los insectos, a los pistilos y a los estambres. Nos encontramos dos viejas que sirven de correo hebdomadario entre Medellín y La Ceja. Reparten en las casas riberanas al camino todo lo que necesita el hombre primitivo, 3 o 4 noticias, ollas y recados amorosos. Todo depende del ánimo, nos dijo una de estas viejas al preguntarle si llegaríamos a La Ceja. ¡Qué frase tan llena! Desarrollamos la idea de la anciana en la siguiente forma. Los que triunfan lo deben a una creencia arraigada, generalmente a la creencia en sí mismos. Son fracasados los que no han creído en algo que les sirviera de columna vertebral para desarrollar su personalidad. Algunos, muy interesantes por cierto, creyeron fuertemente, pero la creencia se desvanecía para ser reemplazada. Estos son aquellos de quienes se dice, eran muy inteligentes y nada han realizado, qué inexplicable. He aquí un joven de facultades mediocres, pero qué hermoso porvenir el suyo. Está hinchado de egoencia como un sapo bravo, cree en sí mismo con una convicción jesuítica y es constante en el amor a sí mismo, como tu estúpido amante a ti, Gracil Julia. Claro que ama su labor, pues si ama su persona, no se cansa en su trabajo. Este es malo hoy, pero mañana o después, ¿quién será capaz de igualarlo? El mundo lo buscará, lo necesitará. Este jovenzuelo chilla como una virgen y al fin todos miran y lo perciben y acaban por creer lo mismo que él, en la enorme joroba de su egoencia. Hay que curar al fracasado, haciéndole creer en sus fuerzas, en su importancia. Los educadores, y todos lo somos, ya del niño, ya del amigo enfermo, ya del prójimo decaído, deben hacer nacer o renacer la fe en las fuerzas propias. Es curioso este ánimo humano, este reino de la psicología es admirable. El hombre es lo que se cree. Por eso dijimos, qué hermoso porvenir y qué hermosa obra la de este joven que se cree héroe o predestinado y que chilla ásperamente como una cigarra hasta que lo busquen y lo perciban y crean en sus gritos. Pregonando en la Radio, el programa de fomento de la literatura antioqueña, desde el municipio de La Unión, para el Oriente y para todo el departamento de Antioquia, con el apoyo de la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Les damos un saludo, la bienvenida a este programa del día de hoy, hablando sobre autores, hablando sobre arte, sobre literatura, sobre curiosidades de tantos autores que han enriquecido todas las letras de Antioquia. Mi nombre es Patricia Orozco, los acompañaré el día de hoy, muy contenta de estar acá con ustedes. Vamos a tener diferentes cositas el día de hoy, pero antes quiero darle el saludo a mi compañera de estudio para que ella les cuente quién es, qué hace y de quién vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Cristina López, actualmente estudio en la Universidad de Antioquia, seccional Oriente, licenciatura en lengua castellana. El día de hoy les quiero hablar de Fernando González, un escritor muy polémico, muy sincero. Pues bien, Isa, ya nos has dicho, vamos a hablar del escritor de otra parte, del maestro Fernando González, y para ello pues hicimos la tarea previamente, estuvimos visitando la Casa Museo, otra parte en Envigado, hablamos allí con una de las guías, la coordinadora cultural de esta sala. También hicimos nuestra propia investigación, por eso vamos a compartir unos daticos de su biografía, de dónde nació, de cómo eran esas tertulias o esas personas que rodeaban a Fernando González. Vamos a hablar también de otras creaciones que han salido a partir de su obra y así para que las personas que nos escuchan puedan hacerse al menos una imagen de este importante escritor. Tú nos compartías, Isa, al inicio un fragmento de una de sus obras más conocidas. Cuéntanos de qué se trataba. Bueno, la obra se titula Viaje a pie, básicamente es un retrato de esta sociedad antioqueña de mitad del siglo pasado. Es un retrato muy bonito porque enmarca una sociedad también muy distinta como es actualmente. Encontramos también un viaje que empieza desde el Retiro, sigue por La Ceja y empieza a marcar otros municipios, más bien ya tirándose más la lejanía
de lo que no es de pronto Oriente, pero que también es muy bonito encontrar esa diferencia a cómo es enmarcada esa sociedad con la que actualmente vivimos y en la que actualmente habitamos. Muy interesante, así que entonces nos vamos a encontrar no solo con el viaje a pie, sino con otras obras, y hay una cosa bien interesante que tú tenías ahí en el fragmento, cuando la señora llegando a La Ceja les dice a él, a Fernando y a su amigo Benjamín, que era quien lo acompañaba en el viaje, que si faltaba mucho, y ella responde que todo depende del ánimo. Y pues bien, estamos aquí con todos los ánimos para este programa sobre Fernando González, aquí en Pregonando en la Radio. Los recientes acontecimientos democráticos de nuestro país han resultado bastante polémicos y de múltiples interpretaciones. La polarización de opiniones alrededor de un texto, como fueron los acuerdos de paz, ha generado una de las conversaciones más grandes que los colombianos hayamos tenido en mucho tiempo. Complace que al menos un tema de importancia nacional esté en boca de todos y todas, que esto nos esté obligando a tomar parte como ciudadanos. Sin embargo, queda en el aire la pregunta de si la conversación se dio alrededor del texto como tal o alrededor de las interpretaciones amañadas de este por determinados sectores. En el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, realizado en octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, atribuye la derrota del sí a que faltó que los colombianos leyeran el acuerdo, y nos atrevemos a aprobar su postura y reconocer que la crisis de democracia que nos acomete es la pereza de las personas a informarse por su propia cuenta, a sacar sus propias conclusiones. Pues resulta más fácil someterse a lo que el otro diga si eso nos ahorra tener que abrir un documento de más de 250 páginas. Y es que resulta triste tener que afirmar que somos de los países que menos lee. Al menos desde el libro físico se encuentra un promedio de 1,9 a 2,2 libros al año por persona, mientras en países como España se leen por habitante 10,3 libros al año, en Chile 5,3 y en Argentina 4,6. Nos unimos al llamado de la ministra, de que ahora más que nunca debemos continuar en la tarea de fomentar prácticas lectoras. Somos las instituciones las que debemos propiciar el continuo acercamiento de las personas a la palabra, las que en momentos de coyuntura debemos apostarle a la pedagogía, las que por excelencia debemos ofertar acceso a la información y contribuir a la libre decisión. Fernando González fue un filósofo, abogado y escritor antioqueño. Nació en Envigado, Antioquia, el 24 de abril de 1895 y murió el 16 de febrero de 1964. En 1910 es expulsado de la escuela debido a las lecturas que realizaban, las cuales causaban recelo en la población colombiana. Algunas de estas lecturas fueron de autores como Federico Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Tuvo una vida pública activa como abogado, diplomático, polemista, ensayista y novelista. En 1911 escribió Pensamientos de un viejo y lo publicó por entregas en el periódico. La Organización de Medellín en 1916 lo editó como libro. En 1919 presentó su tesis de grado Derecho a no obedecer, la cual desató una gran polémica que llevó a los jurados a sugerirle que le cambiara de nombre al trabajo. El nuevo título fue una tesis. En 1928 fue nombrado juez del Segundo Circuito de Medellín. En 1929, producto de un viaje que realizó por algunas regiones del país, apareció en París la obra Viaje a pie. Esta obra fue con la que iniciamos esta sesión de radio. Fue nombrado cónsul de Colombia en Marsella. Allí publicó Don Mirócletes, siendo prohibida su lectura por el arzobispo de Medellín. El mismo año publicó la obra llamada Mi compadre, basada en un dictador venezolano, e inmediatamente el gobierno prohibió el ingreso y la difusión del libro en ese país. En 1954 publicó en Bogotá el libro Santander, y esta vez el turno de la persecución fue para Colombia. El gobierno intentó recoger la edición e impedir la difusión de la obra. En 1954 varios escritores e intelectuales europeos lo nominaron para el Premio Nobel de Literatura, entre ellos Jean-Paul Sartre y Thornton Wilder. Murió en Envigado el 16 de febrero de 1964. Entre sus obras se encuentran Don Mirócletes, La tragicomedia del padre Elías y Martina la Velera. Como ensayista y pensador publicó Pensamientos de un viejo, Viaje a pie, Mi compadre Juan Vicente, El hermafrodita dormido, Cartas a Estanislao, El remordimiento, El maestro de escuela, Santander, Los negroides, El libro de los viajes y las presencias, Problemas de teología moral, Mi Simón Bolívar, Poncio Pilatos envigadeño y El entierro de Don Tomás.
Nos trasladamos hasta la Corporación Otra Parte en el municipio de Envigado y allí nos encontramos con Lucía Estrada, quien nos contó sobre Fernando González y su obra. En primera instancia, así de manera casi que breve para la audiencia, ¿quién fue Fernando González? Yo creo que Fernando González fue un hombre atento a su época, atento a sí mismo y que supo romper, digamos, los límites de lo que nos imponía o le imponía al individuo de ese momento la sociedad. Fernando González supo reinventarse y hacer de sí mismo un estudio, un laboratorio en el que la vida hacía sus experimentos, en el que la vida se iba como fundando siempre a sí misma. Hablemos un poquito de ese contexto en el que crece, en el que se desempeña como profesional y como escritor Fernando González. Es una Colombia muy conservadora, yo diría que una manera de pensar y de vivir bastante cerrada, bastante limitada, y Fernando González supo que solamente se podían cruzar esos límites a través de la inteligencia, a través de la ironía, a través de saber, digamos, mirar y decir las cosas que tenía que decir sin ningún tipo de aduanas, ¿no? Entonces, él siempre estuvo tratando de romper esquemas. Por esa razón tuvo muchos problemas, por eso fue marginal, por eso desde muy pequeño es expulsado del colegio, tanto de la Presentación como del San Ignacio donde él estudió, y por esa razón, digamos, no, hasta hace muy poco no encontramos realmente lectores importantes de Fernando González. Yo creo que la obra de Fernando González fue injustamente marginada en su momento, y por eso él hablaba quizá de los lectores lejanos, porque él sabía que no estaba escribiendo para su época, sino para un lector futuro. ¿Y cómo podemos considerar la relación de Fernando González con la iglesia? Yo pienso que él tenía una visión particularísima de Dios y de lo sagrado, mucho más amplia que lo que la iglesia permitía. Por esa razón tuvo sus problemas y sus roces, por esa razón prohibieron un libro tan hermoso, tan vital, tan lleno de sensualidad como Viaje a Pie, porque evidentemente molestaba todos sus dogmas y su manera de establecer su statu quo, ¿no? Entonces, pero yo no siento en ningún momento en Fernando González el ánimo ni de negar lo sagrado, ni de negar el espíritu, ni de negar la existencia de Dios, solo que era una visión particular. ¿Considera usted que las obras de Fernando González retratan estas formas de vida y costumbres antioqueñas? No, solo hay un libro muy curioso que se llama Don Benjamín Jesuita Predicador, donde él habla de Envigado, pero de las costumbres, quiero decir, incluso de las costumbres religiosas de la Semana Santa en Envigado, por ejemplo, pero lo hace con un interés crítico. En su obra posiblemente siempre él está hablando de su entorno, de sí mismo, de la gente que conoce, pero lo hace con un evidente interés crítico de examinar, de saber qué es lo que pasa, qué pasa con esa identidad nuestra, ¿no? Digamos, hacia dónde podemos encaminar, pues, como ese estudio de nosotros mismos. ¿Qué piensa usted acerca de la franqueza que utilizaba Fernando González en sus escritos para hablar, como, por así decirlo, de temas tabús en cierta época de nuestro contexto antioqueño y colombiano? Me divierte, me gusta mucho, porque eso, digamos, era necesario en ese momento, esa irreverencia era absolutamente necesaria. Tenía que romper esa doble moral, esa hipocresía, sobre todo, como él lo decía tan claramente, del pueblo paisa. Por eso él era bastante molesto, él era como lo que hablábamos ahora, como una piedra en el zapato que todo el mundo se lo quería quitar de encima. Y Fernando González era de grandes amores,
y de profundos odios también. Es decir, o a Fernando González, yo siento que con él no hay medianías. O eres un lector enamorado de él o definitivamente lo detestas. O sea, con él no hay como medias tintas. Yo siento que la obra de él es muy clara, la obra de él tiene una posición vital muy clara. Incluso a mí me parece una de las cosas más hermosas de la obra de Fernando González es que él duda, es que Fernando González se replantea ideas, conceptos que él se había formulado, cuando él siente que se quedan sin fundamento por alguna razón, no tiene ningún problema en decir, estaba muy equivocado con esto, entonces lo vuelvo a mirar y a la luz de este otro contexto. Entonces en esa manera de desdecirse, que para muchos podría resultar sospechosa, a mí me parece que es de una coherencia profunda. O sea, es un hombre que nunca dejó de buscar. Además porque es también como una inteligencia oscilante, se puede decir, uno puede cambiar de formas de pensar y concebir el mundo y otras temáticas en algún momento y época específica de la vida. Así es, sobre todo en un espíritu que está buscando constantemente, que no se queda quieto. Es decir, que no es un espíritu fijo, sino que es lo que tú decías, alguien que está sencillamente siempre caminando alrededor de todo. Por eso el concepto del viaje en Fernando González es tan importante y se ve tanto en Viaje a pie como en el libro final, el libro de los viajes o de las presencias. Y el concepto de los 3 viajes, el pasional, el mental y el espiritual, también del que hablábamos ahora. ¿Y qué importancia tiene Fernando González para la literatura antioqueña? A mí me gustaría que tuviera más importancia. Yo siento que sigue siendo un autor muy desconocido. Ahora pues muchos jóvenes están leyéndolo y eso nos alegra, pero sería muy bueno que se leyera más y de manera más atenta a Fernando González. Bueno, fue muy importante en su momento, como lo fueron también Luis Tejada, el cronista, como lo fue Porfirio Barba Jacob, como lo fue José Asunción Silva. Es decir, son personas y escritores y poetas que han supuesto un cambio radical en la literatura, que han movido los cimientos, que los han estremecido, que han, digamos, girado el curso, que han cambiado el curso de una manera de decir, han renovado el lenguaje, lo han revitalizado, lo han traído, lo han bajado en los podios de la academia y lo han puesto a caminar. Trae también como temas innovadores o que no se habían tocado anteriormente. Que la gente tenía miedo de escudriñarse. De escudriñar y de nombrar. Así es. ¿Usted cree que en las obras de Fernando González también retrata un poco esa sociedad conservadora? Todo el tiempo. En Viaje a pie, por ejemplo, es para morirse uno de la risa, cómo él retrata al paisa, ¿no? Al tipo vivachón, al que se las quiere ganar todas, el que es más que todo el mundo. Él va mostrando como pequeñas imágenes de ciertos comportamientos absurdos que todavía hoy este pueblo conserva un montón de vicios y de cosas que no hemos sido capaces de erradicar o de ennoblecer, ¿no? Y entonces Fernando González todo eso lo retrata de una manera muy cruda, y por ser tan cruda, tan directa, pues precisamente ese tipo de círculos sociales no lo querían mucho, ¿no? Pues y ciertas instituciones, sobre todo religiosas y educativas, que eran muy castrantes. ¿Y qué visión ahora encontramos en los escritos, pero ya de la sociedad colombiana como tal? Yo pienso que la obra de él es muy, muy actual, está muy vigente. Yo ahora hablaba tal vez de un libro que a mí me impresionó volver a leer, que es Nociones de Izquierdismo, porque él está hablando de un momento clave en Colombia, un momento específico, y uno ve que se repiten incluso, curiosamente, los apellidos presidenciales. Es como si fuera, ¿cierto?, como una especie de monarquía. Entonces, todas esas cosas van, digamos que, abonando puntos a esa obra, a la vigencia de la obra de Fernando González, que
finalmente, cuando alguien ha estudiado el espíritu, cuando alguien ha estudiado su época, cuando alguien se ha metido y se ha comprometido realmente con la búsqueda de una identidad, yo pienso que eso permanece, eso es intemporal. ¿Y usted diría que hay un público específico para leer las obras de Fernando González o es un público muy general? No, yo siento que a Fernando González él puede leer fácilmente, digamos sin tener bases incluso de filosofía o de, no, a Fernando González se puede uno acercar de una manera desprevenida, ¿sí? Uh-huh. Pero que también exige al mismo tiempo una atención y una atención amorosa también, porque no es fácil. Hay cosas, hay fragmentos, hay pasajes de Fernando González donde si uno no tiene, digamos, como una disposición a comprender ciertos contextos, en fin, puede rechazarlo o puede malinterpretarlo. En libros tan difíciles, por decir algo, Los Negroides, ¿no? O en El Remordimiento. Además porque una de las formas como de innovar en las obras de él es que encontramos también el lenguaje, ya no es un lenguaje de pronto como tan académico, sí, tan rígido, sino que es un lenguaje también como que me trae más a mis costumbres, al pueblo. A tu día a día, a tu cotidianidad. Es innovador porque venimos, digamos, de una época, de un siglo XIX, con los que se llaman, digamos, esos escritores costumbristas, sí, que incluso hacen una alabanza a esa figura del paisa, fuerte, echado pa'lante, el colonizador, ¿cierto? Así es. Tenemos a un Gregorio Gutiérrez González, cuya obra fue conocida en el exterior, que exalta ese campesino, toda esa montaña, todo eso, y nos encontramos entonces ahora con alguien que incluso vuelve y hace ese recorrido de la colonización antioqueña en un viaje a pie, pero con una mirada diferente incluso. Es, digamos, importante poder conocer cuáles eran ese círculo de artistas o de otros literatos que rodeaban también a Fernando González, que hacían parte, digamos, ya sea de las tertulias, de los procesos de conversación, de creación. ¿Qué otros artistas tenía ahí la época también que podamos resaltar? Pues mira, es que desde la juventud él estuvo, digamos, bien acompañado. Él tenía un grupo que se llamaba él asistía a unas tertulias de un grupo muy importante que fueron los Panidas, que incluso León de Grave tiene un poema que dice: los Panidas éramos tres, y ahí estaban figuras, no solamente escritores, figuras tan importantes como el caricaturista Ricardo Rendón, el músico Tartarín Moreira, estaba Ciro Mendía, estaba León de Grave. Es decir, tenía un círculo de gente inteligente y aguda, que estaba siendo muy crítica con su entorno y con su momento, y que tenían esa ansiedad y ese deseo de renovar cosas. Y ya luego, en su etapa de madurez, él pudo conocer a muchas otras personalidades. Pues conoció a Jean-Paul Sartre, podrás imaginarte lo que eso suponía. Conoció a Gabriela Mistral, tuvo correspondencia con la hermana de Federico Nietzsche, a quien él tanto admiraba. Conoció a Thornton Wilder, el dramaturgo, es decir, él tuvo relación con Alfonso Reyes. Él fue un hombre de mundo. Fernando González, mucha gente quiere vulgarizarlo, ¿no? Y hacerlo ver como el mal hablado de aquí de Envigado, del Parque de Envigado. Y yo siento que Fernando González tenía un espíritu elegantísimo. Era un griego entre nosotros. Fernando González tenía una visión muy amplia y profunda de su medio, y esa cosa un poco irónica que él manifestaba en muchos de sus libros, siento que es también producto de un profundo amor a su país. Mucha gente lo critica porque dice que habla mal de Colombia, ¿no? Que dice que esto es una tierra de ladrones, que esta es una tierra de mentirosos y de hipócritas, que están buscando un sueldo, ¿no? Entonces uno lo que advierte ahí es que hay un amor por su país, porque si fuese indiferente, pues no pasaría nada, no le dolería tanto, a tal punto de gastar tantas páginas, tantas palabras en describir algo que lo molestaba y lo hería profundamente. Eso
influye entonces en que él entre en una vida política, en una carrera? Claro, definitivamente a él le importaba el país. Y él, por supuesto, él nunca fue, digamos, como un político consumado, pues no. Creo que una vez se lanzó a unas elecciones, no sé si para el consejo, y sacó 2 votos, el de él y el de doña Margarita. Entonces él decía 2 votos, el mío y el de Margarita. Ni siquiera don Benjamín votó por mí. Y era dizque mi compañero de filosofía y de vida y de viaje. Entonces eso es muy, muy simpático, porque él se burla bastante de eso en una libreta. Entonces digamos que esa incursión en la política pues fue realmente como muy simbólica, pero lo que yo sí siento es que él tenía posiciones muy claras y él veía con mucha lucidez este país y los procesos políticos del país, y es un llamado también, como lo que yo le digo a muchos de los chicos que vienen acá a visitas guiadas, decía la importancia de interesarse por las cosas que pasan a nuestro alrededor, no solamente por nosotros o por lo que pasa en la casa, sino por el país. Saber que una decisión personal mía puede contribuir a que las cosas cambien, o a que empeoren, o a que mejoren, ¿cierto? Entonces como esa conciencia de la responsabilidad también intelectual que uno tiene. Yo creo que Fernando González la tenía y la puso pues al servicio de su obra. Y esa conciencia pues no es gratuita, tuvo que haber una serie de influencias y de escritores, autores, filósofos que influenciaron la obra de Fernando González. ¿Qué contaríamos ahí de esas influencias? Pues a ver, esas influencias, yo pienso que desde muy pequeño él era un gran lector. Yo siento que Fernando González leía cosas que nadie más, digamos, o muy pocos en su época leían. El hecho de que él se interesara, por ejemplo, en la literatura francesa, poetas malditos, sí, en Victor Hugo, en Rimbaud, en Baudelaire. Eso a él le transformó totalmente su visión, cómo leía a Poe, a Rousseau, a Voltaire, cómo él estaba enterado, digamos, no estaba en la pequeña provincia encerrado, sino que él era un hombre de mundo, él era un hombre que aspiraba a tener como una visión más universal de las cosas. Entonces, claro, toda esa visión de otras sociedades, de otras culturas, que él pudo adquirir a través de sus lecturas, le afianzaron muchas de sus ideas desde muy joven. Pues por esa razón, él negó el primer principio filosófico cuando estaba en 10º grado, y por esa razón lo echaron del colegio de San Ignacio de Loyola. Para que alguien pudiese tener tanto acceso a la lectura, digamos, poder acceder al libro físico incluso, tiene que haber sido que, digamos, estaba en una familia privilegiada, o qué fue lo que permitió que él pudiera tener acceso también a todo ese otro mundo literario. Por una parte, él tenía, digamos, en su familia, la familia de Fernando González era una familia instruida. ¿A qué me refiero? Había maestros de escuelas, había sacerdotes. Claro, este gremio, digamos, de los sacerdotes es quizá una de los gremios más desde siempre, desde la Edad Media, eran los que tenían el acceso a la cultura, a los libros, a lo que no tenía acceso nadie más, al latín, ¿cierto? Al francés, al italiano. Y Fernando González, por ejemplo, sabía perfectamente latín, era un buen estudiante, digamos. Y claro, en su familia pues él pudo conseguir sus libros en las bibliotecas. Él sabía que elegía también, porque una cosa es ir un poco a ciegas y otra cosa es saber qué me interesa y qué elijo en una biblioteca. Entrando un poco en eso de la vida más personal de él, ¿qué anécdotas podríamos rescatar así como interesantes de ese Fernando González? Yo rescato una que me gustó mucho, el viaje a pie, y es esa frase de la señora llegando a la ceja cuando ellos le preguntan que si falta mucho, y ella le responde: todo depende del ánimo. Sí. Y toda la disertación filosófica que hace ahí posteriormente a eso me parece muy muy interesante. Creo que
siendo un tipo también tan polémico que tomaba la cosa muy por la charla, deben haber muchas anécdotas ahí importantes por destacar. Claro, por ejemplo, cuando él, hay una que particularmente a la gente le gusta mucho, porque se demuestra pues como ese espíritu burlón que tenía Fernando González y un poco como a través de la ironía y de la risa puede, digamos, desatar muchas cosas. Y es como cuando él era juez, fue juez del circuito de Medellín, el juzgado, sí, esto es como un circuito de juzgados en Medellín y en Manizales. Él fue juez, en Manizales estuvo viviendo un tiempo y acá en Medellín ejerció como juez. Y parece que le llevaban una sentencia, un caso de una señora viuda que había quedado sin nada porque su marido le había dejado todo al Niño Jesús de Praga y a las almas del purgatorio. Entonces la señora apeló a instancias jurídicas por ese testamento y el caso se lo entregan a Fernando González. Entonces él, ustedes saben que estos bienes que les dejan a los santos y en fin, la gente anteriormente hacía mucho de eso, todo eso va a parar a las arcas de la iglesia. Y Fernando González pidió 10 días para considerar el caso, a los 10 días dio su veredicto, dijo que pues, efectivamente el testamento estaba en toda su legalidad, cumplía pues con todos los requisitos, pero que él sí podía disponer y cambiar algunas cosas, que entonces a él le parecía que la mejor opción era que la señora, la viuda y los hijos del difunto administraran esos bienes hasta que el Niño Jesús de Praga cumpliera la mayoría de edad o las almas del purgatorio se presentaran en su despacho con personalidad jurídica. Entonces de esa manera dejó frío a todo el mundo porque no estaban entregando o digamos desbaratando el testamento, pero sí le estaba buscando una salida muy divertida, ¿no? Y que dejó a la iglesia absolutamente fría. Dicen que después de eso fue que se vengaron prohibiéndole el libro Viaje a Pie. Centrándonos en la obra de Fernando, ¿cómo podríamos describir esa obra en su totalidad? ¿Cuántas fueron las publicaciones? ¿Qué características tiene esa obra de Fernando González? Bueno, yo siento que es como una unidad, digamos, para leer a Fernando González poco importa. Yo diría que uno debería leer Viaje a Pie, Pensamientos de un Viejo. En Pensamientos de un Viejo, por ejemplo, siento que está la semilla de todo lo que va a ser su discurso posterior. Son casi que 17 libros, muchos textos sueltos. Él escribió mucho en la revista Antioquia, por ejemplo, artículos pues, de prensa, en fin. Es una obra muy fuerte, muy coherente. Yo siento que se puede leer como si fuese un solo libro, ¿no? Desde el primero hasta el último, y uno va a sentir que hay un proceso. La corporación es un producto de esa obra, ¿cierto? Casi que una recreación de la obra de Fernando. ¿Qué otros, digamos, productos podríamos mencionar interesantes de recreación a partir de lo que inspiró Fernando González en personas como ustedes y como otras? Pues yo siento que ahora muchas entidades están, digamos, interesadas, por ejemplo el Matacandelas. Nosotros trabajamos en asocio con muchas otras entidades artísticas y culturales. El Matacandelas, por ejemplo, hace una labor tremenda de difusión con la obra Velada Metafísica. Creo que acerca mucho la obra de Fernando González al público. Bueno, y la corporación como tal, por ejemplo, a través de la página web, a través del café, de otra parte, quien creyera, todo eso va, digamos, acercando la obra de Fernando González a la gente. La editorial que avanza lento, pero que va con los libritos muy bellos. Y por ejemplo la editorial, el fondo editorial EAFIT, que está haciendo una labor impresionante con la reedición de muchas de las obras que ya no se conseguían de Fernando González y que lo están haciendo de una manera hermosísima, unas ediciones muy bellas, muy cuidadosas. Lo hizo en su momento también la Universidad Pontificia Bolivariana, sello editorial, que había publicado toda la obra de Fernando González también. Para usted, Lucía, ¿cuál es la importancia
no solo la literatura de Fernando González, sino la literatura antioqueña como tal? No, pues es que si uno se pone a buscar en el país, casi todos los escritores, digamos, que han hecho un aporte importante, casi muchos son antioqueños, que han sido exportados a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, pero un gran porcentaje es antioqueño. O sea, yo siento que la literatura colombiana está enraizada en Antioquia. Antioquia ha dado poetas extraordinarios, novelistas extraordinarios, críticos, ensayistas. Habría que volver a revisar, digamos, con esos nombres. Lo que tú mencionabas ahora es muy importante. Yo siento que esta cosa costumbrista de alabanza al asadón, pues cierto, es bello en algunos autores, en otros no, cuando lo que se exalta es como no la nobleza del trabajo, del campo, sino más bien esa capacidad que tenemos de ser tramposos, de ser realmente animales dotados de manos para hacer trampa. Hay un escritor que Fernando González quería mucho y que fue seguramente muy importante para él en su obra, y fue Tomás Carrasquilla. Yo siento que Tomás Carrasquilla también tenía una visión muy distinta, a pesar de que él se hacía, digamos, como cuadros de esa sociedad antioqueña, ¿cierto? Y de personajes antioqueños muy interesantes, pero donde también había, si lo miramos con cuidado, una gran dosis sobre todo, de crítica. Ya para terminar, Lucía, de parte de la Corporación Otra Parte, para todas las personas que van a escuchar el programa en el Oriente Antioqueño, ¿cuál es el mensaje alrededor de la obra y la invitación para con Fernando González? Que lo leamos, sobre todo intentemos seguir pues como esa invitación que él nos hace a lo largo de toda su obra, y es que seamos capaces de mirarnos, de autoexaminarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Volvemos a ese principio de Albert Camus, del hombre rebelde. Decía: el hombre rebelde y el que es capaz de transformar una sociedad es quien ha sido capaz de transformarse primero a sí mismo. La obra de Fernando González ha resultado tan interesante que muchas otras personas a lo largo de los últimos años han venido estudiándola y generando nuevos contenidos artísticos y culturales que no solo dan cuenta de su obra, sino también de cómo se lee en la actualidad y cómo se confronta con las nuevas problemáticas del país. Es el caso, por ejemplo, de La Velada Metafísica, del Teatro Matacandelas, una obra colectiva creada en el año 2007 y que narra todas las historias o algunas de las historias del escritor Fernando González, una obra que nos sumerge en su mundo, en su contexto, en su cotidianidad y en su personalidad. Ningún vestido de ninguna época tiene la sencillez del aguano. Vestido así, paso mis mañanas bajo las ceibas de Envigado. ¿Qué ceibas? Sus raíces son llenas para el tacto. Ninguna nalga de ninguna joven o novilla tiene la llenura de las raíces de las ceibas envigadeñas. Con cara me voy para Marsella, con sello me quedo en Envigado. Estoy triste porque no hay un fin que me interese. Si todo es igual, ¿por qué no adoptar el de la alegría? En eso consiste el ser bueno, en alegrarnos de verdad. Este es un lugar hermoso para aprender a sufrir. La sangre es licor precioso y derramarla es el último argumento. Les diremos primero que se vayan, que nada les haremos. Que se pueden llevar las maletas con la plata. Otro producto interesante que vale la pena rescatar y mencionar, no solamente por su importancia cultural, sino también por el trabajo tan interesante que ha hecho de rescate de la obra de Fernando González.
Hablamos de la Corporación Fernando González Otra Parte, que nace en el año 2002 en el municipio de Envigado y que hoy tienen el comodato incluso de la casa donde vivió los últimos años el escritor. Allí encontramos no solamente las visitas guiadas alrededor de la historia del autor, sino también un café donde nos permiten acercarnos más a la obra y a ese mundo y el universo de Fernando González, esa casa llamada Otra Parte. Pues bien, hemos llegado al final de este programa especial alrededor de la vida y obra de Fernando González. Bueno, esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Claro que sí, nos vemos en una próxima oportunidad o nos escuchamos mejor, porque esto fue Pregonando en la Radio, fomento de la literatura antioqueña en medios de comunicación, gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Pregonando en la radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.